¿Cómo está, iglesia de Miles City en español? Qué gusto saludarle un domingo más. Hazme un favor, si identifica a alguien que tengas por allá a tu lado que sea nuevo, salúdale. Póngase de pie, 30 segundos. Saluda a alguien que tenga al lado, dígale qué bueno que estás aquí. ¿Sí? Conocí a Raúl de Chile por ahí, así que encuentren a Raúl. Juguemos bingo de saludar. Encuentren a Raúl de Chile. ¿Sí? Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que están acá. ¿Quién está listo para estudiar la palabra de Dios juntos? Amén, amén. Y bueno, estamos en la tercera semana de la serie Dolores de Crecimiento. Un estudio de los capítulos 5 al 8 del libro de Hechos. Y como se habrán dado cuenta por el título de la serie, además del contenido del texto bíblico, hemos aprendido que el crecimiento de la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, no solo estaba marcada por bendición, milagros, maravillas y transformación, sino que también el inicio de la iglesia estuvo marcada ¿por qué? Por desafíos, persecución, purificación, y en las cuales Dios estuvo en total control todo el tiempo. Y hoy vamos a estar estudiando juntos el capítulo 6 de Hechos, y fíjense que es de los versículos 1 al 7. Un pasaje que pareciera relativamente corto, pero que tiene mucho contenido que puede ser de bendición para nosotros esta mañana, especialmente a una iglesia como Miles City en español, que al igual que la iglesia primitiva, está creciendo. Tomando las palabras de Lucas en el capítulo 2, Dios agrega cada día más personas a esta familia espiritual. Y creo que hoy Dios tiene una palabra especial que puede cambiar completamente el rumbo de la iglesia. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias porque un día más podemos venir a las Escrituras, Señor. Podemos confiar, Señor, que tú nos hablas a través de ellas, Señor. Padre, podemos confiar, Señor, que Jesucristo es aquel que ha establecido su iglesia y Él la reina y Él decide cómo ha de verse, Señor, esa iglesia, Padre. Tu palabra dice que tu iglesia es tu esposa, que deseas perfeccionar y hallar inmaculada y blanca, pura para el día de tu regreso, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, Señor, para ser transformados poco a poco y parecernos más a esa iglesia que tú has soñado. Señor, permíteme que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a tu pueblo este día. En nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice, amén, amén. Vaya conmigo a la palabra de Dios si tiene por ahí la copia de la Escritura. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, y si no, van a estar aquí en pantalla. Y voy a leer todo el pasaje, porque es un pasaje corto, y después haré la tarea de exponerlo y aplicarlo. ¿Les parece? Vayan conmigo, dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12, o sea, los apóstoles, convocaron a todos los creyentes, a toda la iglesia, a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea. A toda la iglesia le pareció e eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, que anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos.
Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¡Wow! Fíjense que al comienzo este pasaje también leemos que Dios bendijo en gran manera la iglesia de Jerusalén. Esa fue la primera iglesia. La primera iglesia en existir fue la que estaba en Jerusalén. Y esta había sido bendecida con gran cosecha de discípulos, de creyentes. ¿Por qué? Porque se había predicado la palabra de Dios con poder, con autoridad y con la manifestación del Espíritu Santo. Interesantemente, para este punto de la historia, estamos en Hechos 6, un cálculo conservador nos diría que la iglesia ya había rebasado 9,000 creyentes. Imagínense, la iglesia de Jerusalén, no una iglesia pequeña, una iglesia que al principio habían creído 3,000 en Pentecostés, luego se agregaron 2,000 más, y la escritura dice hombres y mujeres, dice hombres. Por lo tanto, si agregamos a las mujeres y a sus hijos y a la familia, el cálculo rebasa ya los 9,000 creyentes. Y ojo, no solo el número había crecido, sino también fue en un tiempo relativamente rápido. ¿Qué dice el versículo 1 si estás ahí? Dice, al multiplicarse los creyentes, ¿qué? Rápidamente. Esta realidad para cualquiera sería un motivo de alegría, ¿verdad? Imagínense que de la noche a la mañana o de una semana a otra usted viene aquí a la iglesia, a Miles City en español, y se dé cuenta que estas barreras que están a los lados ya no están porque estamos arrebatados de creyentes. Sería un motivo de alegría, ¿a poco no? Una familia más grande. Pero no solo vino crecimiento, sino que hubo también tensión. Miren lo que dice, hubo muestras de descontento. La lógica nos diría que fuera alegre, que estuvieran creciendo la cantidad de los discípulos, pero de igual forma empezó a haber tensión entre un grupo específico de la iglesia de Jerusalén. Quiero recordarte con qué palabras cerramos Hechos capítulo 4. Miren lo que decía Hechos capítulo 4, versículos 32, 33 y 36. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque lo que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Interesante, en el capítulo 4 hay unidad, no hay necesidad, y aparentemente en el capítulo 6 esta rápida expansión numérica provocó que la iglesia se saliera del compás de la armonía, o que la necesidad al fin alcanzó el rápido ascenso de la iglesia. Y para aquellos que no se detienen a leer todo el texto, les puede cruzar por la mente, lo sabía, lo bueno solo dura poco. Pero quiero que nos detengamos a observar qué está sucediendo. Miren, la escritura dice que los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas, las viudas de los judíos griegos, eran discriminadas en la distribución de alimentos. Y no era solamente una bronca entre judíos bilingües, no era solamente algo ligero. Dentro de la cultura judía, la viuda era alguien importante a quien cuidar. Si vamos al Éxodo, el Éxodo nos recuerda que tanto la viuda y el huérfano no debe de ser desamparado. Santiago nos dice, la verdadera religión es esta, de que cuides a la viuda y al huérfano desamparado. Era importante cuidar a las viudas porque representaban a la parte más vulnerable de la iglesia. Pero el crecimiento no solo fue numérico, sino también era complejo en diversidad cultural.
Estaba hablando con Cristian hace unos días y le decía que no todos los pastores tienen el privilegio de vivir lo que la iglesia primitiva de la manera en cómo se sentía. De hecho, si tú fueses un pastor en México, lo más seguro es que te va a tocar a pastorear a un grupo extenso de mexicanos. Si eres un pastor en Cuba, lo más seguro es que te va a tocar pastorear un extenso grupo de cubanos. Al americano le toca pastorear americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, lo que Dios por pura gracia nos ha dado el privilegio de pastorear a la iglesia hispana en Estados Unidos, experimentamos la hermosura de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque aquí pastoreamos cubanos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos. ¿Quién me falta? Peruanos, mexicanos, chilenos. Así se veía la iglesia. Y obviamente pareciera el comienzo de un mal chiste. Había un mexicano, un peruano y un, ¿verdad? Obviamente empezó a haber tensión debido a las diferencias culturales. Pero fíjense que eso también era lo que demostraba el poder del evangelio. Lo que hacía verdadero el evangelio es que aquellos que de repente se encontraban con la comunidad cristiana, al voltearlos a ver juntos, decían, ah, caray, ese no es un saduceo, un fariseo y un seguidor de Cristo juntos a la mesa. Aquella no era la prostituta del barrio. Aquel no era el recolector de taxas. ¿Qué hacen todos juntos? Estaban unidos por la sangre de Jesucristo. Juntos. Eso era la belleza de la iglesia. Y la multiculturalidad también trae tensión. Y lo vemos aquí en el pasaje. Miren, estos judíos helenistas, o sea, los que hablaban griegos, expresaron un descontento, pues percibían que sus viudas no estaban recibiendo justamente el cuidado, que no solamente caracterizaba a la iglesia cristiana, sino que era parte de la fe judía. Mire lo que dice Éxodo 22 al 23. Dice, a ninguna viuda ni un huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Para Dios era importante que esas viudas no estuvieran descuidadas. Pero la mayoría de las personas que han interpretado este texto, y yo también coincido, que el problema no era la discriminación. Ojo, sí había tensión cultural, pero no había habido discriminación, sino más bien la tensión proviene del rápido crecimiento de la iglesia, en el cual 12 apóstoles y probablemente una parte de los 120 que vemos al iniciar la iglesia ya no podían sostener las necesidades prácticas de la comunidad. Escucha esta frase: el crecimiento, especialmente el crecimiento de un cuerpo vivo como lo es la iglesia, siempre mostrará signos de descontento cuando no existen estructuras que soporten dicho crecimiento. Y quiero que veas esa imagen. En esta imagen podemos ver lo que sería una vid de uvas. Una vid que está produciendo mucho fruto. ¿Sí? Imagínense cuántas cosas no podríamos hacer con ese vino. Pero le falta algo, le falta una estructura. Porque si las vainas están llenas de fruto, eso es bueno, queremos fruto, porque eso habla de sanidad. Si no están puestas diestramente estas vainas sobre un enrejado, o sea, una estructura, tarde o temprano el abundante fruto termina sobre el suelo debido al peso, quedándose expuestos a peces y otras malezas. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. No era discriminación, era una falta de estructura. Aquellos apóstoles no podían ya con la carga de una iglesia de ese grosor, 9,000 y más.
Igual forma, hoy en día las iglesias que crecen rápidamente y no formulan un tipo de estructura pueden sufrir descontento, pueden sufrir pérdidas, pueden sufrir mucho. Y es por eso que el Señor hoy nos quiere enseñar cuál fue la respuesta. Y la respuesta es que los apóstoles no amonestaron a la iglesia por discriminación, no les dijo por qué están descuidando, sino que primero aclararon su llamado y entonces proveyeron una estructura. Mira, vaya conmigo a Hechos 6, capítulo 2. Dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a esta reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Lo primero que debemos de entender es que la estructura de Dios para la iglesia está caracterizada por miembros con diferentes propósitos. Hoy quiero hablarte del enrejado que Dios ha diseñado y vemos en su palabra para las iglesias, para que iglesias crezcan de manera sana y por ende ustedes que son miembros de la iglesia crezcan de manera sana también. Y el primer punto es entender esto, que el enrejado de Dios conlleva miembros que tienen diferentes propósitos. Miren, los apóstoles no querían minimizar la necesidad o descontento, sino que querían aclarar cuál era primeramente su función dentro de la iglesia. ¿Y cuál era la función de los apóstoles? Ellos mismos dicen, la enseñanza de la palabra de Dios, la oración y la proclamación del evangelio. Y esas responsabilidades no eran arbitrarias. No es como que los apóstoles dijeron, no, yo no puedo ser mesero, yo solamente puedo ser predicador. Eso no fue el corazón de los apóstoles. Los apóstoles entendían que su llamado, es más, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que es enviado. Ellos sabían que su identidad era ser enviados a proclamar el evangelio. Y ahora en este día, la equivalencia a eso serían los pastores, los cuales también tienen tareas muy específicas para fielmente cuidar al rebaño que Dios le ha encomendado. De igual manera, los pastores de una iglesia tienen responsabilidades dadas por Dios, las cuales son orar, enseñar, estudiar, predicar, velar, corregir, interceder, dar consejería, visitar, entre otras cosas. Y de igual forma, y esto lo digo con mucho amor, cualquier actividad, por más noble que sea, que impida al pastor realizar su llamado delante de Dios, sería perjudicial para la iglesia. Cualquier cosa que desconecte a su pastor, que ustedes aman tanto, al pastor Oscar, de su primera responsabilidad, que es orar, enseñar y predicar, sería perjudicial para ustedes. No necesitamos pastores de escritorio, es decir, pastores que solamente se la pasen en una oficina, pero de igual forma no es sano tener pastores sumamente sociales, descuidando la oración y la predicación de la palabra. Dios nos ha llamado a tener un balance. Hermanos, que sus pastores busquen el rostro de Dios constantemente, beneficia sus vidas. Que los pastores trabajen arduamente en el texto bíblico para entender qué es lo que Dios quiere enseñar, beneficia sus vidas. El tiempo que el pastor pueda dedicar a empaparse de Dios, así como Moisés subía al monte y bajaba en la gloria de Dios, bendice a su pueblo. Ahora, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que hay posiciones más importantes en la iglesia que otras. Es más, si tomamos el ejemplo de una familia, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que los padres no son más importantes que los hijos, ni que los hijos son más importantes que los padres, ni que debería haber una distinción entre hermanos, ¿verdad? Entre el hermano menor y el hermano mayor.
sino que cada miembro contribuye conforme a su posición en la dinámica familiar. Los padres instruyendo, los hijos obedeciendo en amor, los hermanos sirviendo uno a otro, todos cumpliendo conforme al propósito y la posición que Dios le ha dado. Y de igual forma, así funciona la familia de Dios. Cada miembro cumpliendo su llamado, usando sus dones y talentos para el beneficio de todos. Hermanos, usted es parte de ese enrejado. He hablado de el pastor, pero tú como miembro de esta iglesia, miembro de este cuerpo, tienes dones y talentos que me bendicen a mí, que bendicen a su pastor Oscar, que bendicen a los líderes de la iglesia. Tú eres importante de este enrejado. Dios te tiene aquí para participar, coparticipar en el diseño perfecto que es su iglesia. Hermano, qué triste sería escuchar un ladrillo solo apuntando a la pared diciendo yo soy pared. ¿Por qué? Porque a mí me he diseñado para ser pared. Hermanos, hasta que este ladrillo no esté sujeto con cemento a esta pared, no es pared, es ladrillo. De igual manera, hasta que tú no estés conectado al enrejado de la iglesia que Dios ha diseñado, hermano, tú no eres parte de la iglesia. La iglesia es constante comparación unos con otros para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ahora, miren cuál es la solución. Porque si regresamos al texto nos damos cuenta que el servir mesas y distribuir alimentos era de igual honroso y requería también un alto nivel de entrega. Va a decir, los apóstoles no querían servir mesas, de seguro porque era algo deshonroso y ellos ya estaban a otro nivel. Para nada. Creo que ya he aclarado de que ellos tenían un propósito. Porque incluso si vamos a revisar a aquellos que tenían que servir las mesas, nos vamos a sorprender que también requería un alto nivel de entrega y santidad. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, 3 y 4. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Entonces en este pasaje, en Hechos 6, es conocido porque por primera vez vemos la sombra de lo que después Pablo iba a describir como diácono. Diga conmigo la palabra diácono. Y el diácono, ¿qué es eso, pastor? Es decir, los servidores de la iglesia, aquellos que se encargan de las cuestiones prácticas de la iglesia. Tal vez no usamos esa palabra aquí en Mayo City en español, pero la realidad es que ya hay diáconos, ya hay gente sirviendo en las cuestiones prácticas de la iglesia. Ese video que tú acabas de ver de Summer Blast no pudo haber sido posible, Summer Blast, si la iglesia no tuviera diáconos. Personas que dicen, sí, he entendido que yo tengo un propósito y quiero servir. Los que están sirviendo ahora en media, los que están sirviendo a la entrada, los que están al café, los que entre semana a lo mejor te hablan y te buscan. Esa iglesia ya está siendo bendecida por ese grupo de servidores que son necesarios para la iglesia. Y fíjense, ¿de dónde viene entonces este concepto de diácono? Viene de la palabra que usan los mismos apóstoles. Si van al texto dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Y en el griego es diakonein, a las mesas. De ahí viene la palabra servir, diácono. El diácono es aquel que sirve. Y a partir de ese suceso, a partir de esta primera vez, entonces la iglesia empieza a implementar una nueva posición dentro de la estructura de Dios, en aquellos que van a ayudar a los líderes en las cuestiones prácticas de la iglesia. No se me pierda. Yo sé que el día de hoy hay mucha historia, hay mucho contenido, pero básicamente lo que estamos viendo ahorita es que de haber solamente apóstoles y discípulos, empieza Dios a traer a la luz una nueva parte de la iglesia llamada diáconos. Y esos diáconos no solamente deben de estar ahí porque quieren o porque pueden,
sino tiene que también tener unas características específicas. Y es en 1 Timoteo 3 que podemos ver cuáles son estas características. Mira, vamos a leerla rápido. Mire lo que dice. De la misma manera, los diáconos, o sea, los servidores, deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben de emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Siguiente. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás. Y escuchen esto, y esta frase va a ser muy importante al cierre de este sermón. Dice, y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Léalo conmigo. Y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Que se quede eso ahí guardado en tu mente. Hermanos, aprendemos entonces, punto número 2, que la estructura de Dios para la iglesia está caracterizada por carácter y no solo por talento, carisma y aptitud. A Dios le interesa que aquellos que están dispuestos a servir no solo sean personas talentosas, aptas, carismáticas, que eso es bueno, eso es dado por Dios, pero sobre todo que lo que los distinga sea un carácter piadoso. Hermanos, es importante aclarar que la lista de cualidades no debería ser motivo de desmotivación, hermanos. Mi propósito no es descalificarte, sino que la Biblia y la palabra traiga convicción y que estimule a la iglesia a anclarse al poder transformador del Espíritu Santo para crecer en el carácter de Cristo. Y escuche bien, confiar en que si hemos puesto nuestra fe en Cristo, tarde o temprano, si obedecemos este pasaje, será entonces una radiografía de nuestras vidas. Y como dice Filipenses 1:6, yo estoy seguro que el que ha comenzado la buena obra en ustedes es fiel para llevarla a término. Hermano, no quiero que te desanimes y digas, uy pastor, me acaba de descalificar, ya no puedo entonces ser un diácono, porque así como que bajo control a mis hijos todavía no. Como que así control sobre cierta cuestión ahí en mi vida privada, pues todavía no. Hermano, no es para eso. Es para darte la esperanza de que si has puesto a Cristo en tu vida, tarde o temprano tú serás transformado. Una ilustración muy grotesca que tenía un amigo mío que era muy intensa, pero la verdad tiene razón. Él decía, hermanos, y así lo decía, así que te lo voy a decir como lo decía él. Hermanos, encontrarse con Cristo es como encontrarse con un oso, porque no vas a terminar igual. Y te imaginas que sí está medio grotesco y violento, ¿no? Pero de igual forma, hermanos, esa es la verdad. Si verdaderamente Cristo te ha presentado y lo has visto y has puesto tus ojos en el Evangelio, tu vida tarde o temprano no será la misma. Tu rostro no será reconocido, tu vida no será reconocida, tus palabras no serán reconocidas. Ahora vivirá Cristo en ti. Es una promesa fiel del Evangelio, hermanos. Así que, hermanos, Dios va a completar lo que ya está haciendo en ti. Si tú tienes ganas y dices, yo quiero servir, pastor. Hermanos, la iglesia primitiva encontró a aquellos de carácter piadoso. Y en obediencia deberíamos buscar hacer lo mismo. Miren lo que dice la cita en 5 y 6. A todos les gustó la idea. A la iglesia le pareció que los apóstoles se iban a dedicar a la oración y a la predicación y que ellos, la iglesia, tenía ahora la encomienda de encontrar. Y ellos eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Tinón, a
Parmenas, a Nicolás de Antioquía, que anteriormente se había convertido a la fe judía. Fíjate, de judío a cristiano, de gentil judío a cristiano. Dios transforma, hermanos. Y estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Y es importante distinguir esto, que los apóstoles solo dieron los parámetros para elegir y solamente afirmaron por aquellos que habían que orar. Pero los que escogieron a aquellos diáconos fueron la iglesia. Y sería bueno entonces hacer el ejercicio de reflexión y preguntarnos si ahora los líderes de esta iglesia lanzaran una comitiva de búsqueda, como lo hicieron los apóstoles, para encontrar a los diferentes servidores necesarios para sostener a esta creciente familia de fe. Porque déjeme decirle, cada semana llegan más personas. La verdad es que sí estamos creciendo y la verdad es que sí puede haber una pérdida a pesar de que el crecimiento sea sano y extenso. Si no encontramos esta estructura pronto, hermanos, puede ser no beneficioso. Y entonces, si ahorita la iglesia, los líderes de Mal Cine Español, enviara esa comitiva, ¿saldrías tú en la lista de los sugeridos por tus hermanos creyentes? ¿Cuáles serían las cualidades por las cuales serías propuesto como candidato? ¿Lleno de talento o lleno del Espíritu Santo? ¿Lleno de carisma o lleno del fruto del Espíritu Santo? ¿Porque eres el único o porque te pareces al único que cambia vidas? Ese es Jesucristo. Y algunos podrían decir, pastor, qué duras son sus palabras. Pero hermanos, en las palabras de los apóstoles no es bueno que descuide la enseñanza completa de la palabra de Dios para servir a la mesa de su humanidad, sino al contrario, estimular al apetito de su santidad con el pan de vida que transforma poco a poco en la iglesia a una esposa sin mancha que él desea encontrar a su regreso. Hermanos, quiero terminar con esto. Miren lo que dice el versículo 7. Y así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esta porción también nos enseña que la estructura de Dios está caracterizada por constante transformación. Ya que no solo hay crecimiento numérico, sino que vidas están siendo cambiadas radicalmente. Leemos que no solo hay judíos hebraicos, sino judíos helenistas, sino también personas siendo alcanzadas por el evangelio. Y esas personas, incluso sacerdotes de la ley judía, aquellos que pertenecían al grupo que alguna vez persiguió públicamente a Cristo, ahora estaban siendo alcanzadas por el evangelio. Hermanos, cuando la estructura de Dios está puesta, pastores y líderes orando, predicando, enseñando, servidores llenos del Espíritu Santo ayudando a esos líderes, tarde o temprano ese crecimiento no solo será abundante, sino será sustentable. Hermano, Mile City Español no quiere ser una iglesia que se levante como la espuma, sino que perdure por generaciones y generaciones, porque es una iglesia santa, una iglesia donde sus miembros se quieren poner la camisa, no de Mile City, sino la camisa del Evangelio, reconociendo que tiene un propósito. Hermanos, hacer crecer una iglesia numéricamente en estos tiempos es relativamente sencillo. Solo hay que tener el ambiente correcto, decir las palabras correctas, predicar el mensaje que la multitud quiere escuchar, y tendríamos que movernos rápidamente a otro lugar. Pero de nuevo la pregunta sería, ¿esa iglesia está llena de personas o personas llenas del Espíritu Santo? ¿Existe evidencia de vidas radicalmente transformadas por el Evangelio?
Hermanos, porque cuando el evangelio completo es predicado, vidas son transformadas para siempre. Quiero que te pongas de pie. Quiero compartirte ese mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Por qué los apóstoles querían que los diáconos se dedicaran honrosamente a servir mesas? Porque ellos querían ir a las plazas y decir: ¡hey, tú que no has conocido a Dios o que le has dado la espalda, que vives en pecado, que no te has rendido! Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte y poner tus ojos en ese dulce Salvador. Y si haces eso, serás salvo. Y no solo eso, existe la promesa de que estarás eternamente con Él cuando Él regrese. Y tu vida ahora será transformada. Serás libre del pecado. Serás libre de todo aquello que te aflige. Todo por el poder del evangelio. Eso era lo que los apóstoles querían hacer. Y si tú has escuchado por primera vez ese mensaje, hoy quiero invitarte que no desperdicies esta oportunidad que Dios está diciendo: yo quiero que tú seas parte de esta familia, quiero que seas parte de mi familia. Mi hijo también murió por ti. Tan solo arrepiéntete y búscame a mí, que yo te estoy esperando. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Primeramente invito a aquellos que tal vez no habían dedicado su vida anteriormente a Jesús o a Dios, que repitas estas palabras. No hay nada mágicas en ellas, es simple y sencillamente una manera de ayudarte a concentrarte. Y la iglesia va a repetir con todos ustedes: Señor, hoy he escuchado el mensaje del evangelio. He aprendido que soy un pecador, pero que tú eres mi Salvador. Que si me arrepiento de mis pecados y deposito mi confianza en ti, soy salvo. Hoy creo, hoy declaro que necesito a ese Salvador. Quiero ser parte de tu familia. Ven, transforma mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero terminar con una oración en el cual, si tú eres una persona que ha sido confrontada por esta palabra a través del Espíritu Santo y convicción, y sientes que debes de ponerte a cuentas con Dios, porque tal vez has desperdiciado la oportunidad de ser parte de esta iglesia, de incorporarte, de usar tu propósito, tus dones y tus talentos, porque todavía no has decidido vivir una vida en obediencia, que no es por tus méritos, no es en tus fuerzas, es de dejarse guiar por su Santo Espíritu. Que hoy podamos orar juntos. Oramos, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que siempre alimenta, que siempre redarguye, que siempre trae dirección, Padre Santo. Para todos aquellos que hemos entendido, Padre Santo, que tal vez, Señor, no hemos dispuesto una vida, Padre Santo, delante de ti, conforme a tu palabra, Señor, que nos perdones, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel para perdonar multitud de pecados, Señor. Y que tú, Padre Santo, que has comenzado la buena obra en nosotros, eres fiel para llevarla a término, Señor. En esa verdad confiamos, Señor, que si verdaderamente te hemos entregado tu vida, tarde o temprano seremos transformados para siempre. Padre, ayúdanos, Señor, a levantar la mano, Señor, a servir, Señor. Sí, Padre Santo, estamos siendo llamados a hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre, prepáranos a esta iglesia, Señor, para poder ayudar al pastor Oscar, Señor, para que él pueda dedicar más tiempo a orar, a estudiar, a ser vigilante fiel de esta hermosa congregación, Señor. Ayúdanos a amarle, Señor, a levantarle sus brazos, Señor, a que él pueda enfocarse, Señor, en buscar tu rostro, Señor, para bendecir a tu iglesia, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.